Continuamos con esta mesa 2 del seminario Actores Rurales ante la 4T, Violencias y Neoliberalismo. Esta mesa 2 se denomina Proyectos y Programas en el Ámbito Rural. Bienvenidas y bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Bueno, haré una breve presentación de los ponentes que nos acompañan en esta mesa y que nos van a compartir estos temas tan relevantes, tan interesantes. En primer lugar, nos acompañan Constanza Campos Cerón e Ivi Jacaranda Jasso Martínez. Nos estarán presentando el tema de Tren Maya, Desarrollo y Bienestar en la 4T. Ellas nos acompañan de la Universidad de Guanajuato. Bienvenidas, Constanza e Ivi. Por otra parte, nos acompaña Sergio Enrique Hernández Loesa, del Centro de Antropología Social de la Benemérita Universidad de las Américas Puebla. Él nos estará presentando claroscuros del programa Sembrando Vida en una comunidad totonaca de Puebla. Bienvenido, Sergio. Y por último tenemos la presencia también de Giovanni Castillo Figueroa. Él es postdoctorante del CINSUR UNAM. El tema que nos presenta será Efectos de la Migración Internacional en la pesca ribereña artesanal del Pacífico Sur mexicano, en las costas de Guerrero y de Chiapas. Bienvenido también, Giovanni. Muy bien. Les cuento un poquito sobre la dinámica que estaremos teniendo en esta mesa. Tendremos 20 minutos por cada ponente o ponencia, en el caso de Constanza e Ivi. Yo les estaría avisando cuando les falten unos 3 minutos, me voy a atrever a abrir el micrófono e interrumpir para poder avisarles y que puedan ir cerrando ya su diálogo. Entonces, si les parece, sin más preámbulo, iniciamos con Constanza e Ivi. Adelante. Muchas gracias, maestra Iraís. Mi nombre es Constanza Campos. Voy a trabajar esta ponencia con la doctora Ivi Jacaranda Jasso. Nuestra presentación se llama Tren Maya, Desarrollo y Bienestar en la 4T. Antes de continuar, doctora, puede cambiar si quiere, por favor. Bueno, mientras se cambia la presentación, me gustaría ir aclarando que esta es una investigación que actualmente está en curso. Corresponde a una investigación de maestría. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias. El objetivo y metodología de esta investigación, pero específicamente para esta ponencia, corresponde a analizar a partir de la propuesta y ejecución del megaproyecto Tren Maya, cómo se construye y legitima el desarrollo y sus enunciados como discurso hegemónico en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Corresponde a una investigación de tipo cualitativa y las herramientas que se utilizaron fue análisis de discurso y de contenido. Bueno, en torno a los documentos que utilizamos y que, gran parte también sirvieron para hacer esta ponencia, primero encontramos 3 que se relacionan con las consultas y otro segmento de documentos que forman un total de 117 comunicados que fue emitiendo Fonatur, que fueron seleccionados desde la entrada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno hasta el primer semestre de 2021, y todos giran en torno al discurso oficial del desarrollo y el megaproyecto. Ahora vamos a tratar un poco sobre megaproyectos y neoextractivismo. Bueno, como sabemos, hay una constante apropiación de los bienes naturales y esto forma parte del elemento base dentro de la dinámica en el actual capitalismo globalizado territorial. Esto permite entonces que haya una división territorial de la producción mundial y que determina un rol fundamental entonces para América Latina
como proveedora de recursos estratégicos y naturales. Esta división y apropiación también suponen un colonialismo tanto formal como informal, y en base a 3 mecanismos que son mencionados por Merchant, que corresponden a la acumulación, la compra y el alquiler y la concesión. Y esto va a ser por medio de alianza entre el Estado y el sector privado y el capital. El neoextractivismo en la región de América Latina, por tanto, contempla también aquellos sectores que anteriormente habían sido considerados como improductivos y para Svampa, el neoextractivismo puede ser caracterizado como un modelo de desarrollo que se basa en la sobreexplotación de bienes naturales, que cada vez también son más escasos y que en gran parte no son renovables. Y esto también va de la mano a con una expansión de fronteras de explotación hacia territorios que anteriormente eran considerados, como dijimos anteriormente, improductivos por parte del capital. De esta forma, entonces, se sostiene y se renueva constantemente esta disputa por los bienes naturales en espacios que puedan ser explotados. La región de Yucatán era considerada también improductiva, o no improductiva, sino que más en atraso económico respecto a la otra zona de México. Entonces, estos megaproyectos, que se supone son la materialización del desarrollo, tienen la capacidad de generar y de reestructurar el espacio geográfico, y esto va a incluir otros procesos, tanto nuevos procesos políticos, económicos y sociales en nivel regional, nacional y también local. Entonces hay una necesidad del capital por tener este acceso a la tierra, a la compra masiva, al acaparamiento, tanto de inversiones extranjeras, nacionales y transnacionales. Todo esto Harvey lo menciona como la acumulación por desposesión, que finalmente termina privatizando la propiedad comunal. Permiso. Bueno, doctora, ¿puede cambiar, por favor? Gracias. Bueno, antes de pasar a las características del proyecto de Tren Maya, me gustaría decir que actualmente en México hay 4 megaproyectos activos que fueron nombrados en las ponencias anteriores, en donde figura el Tren Maya entonces como proyecto estrella de la 4T. Y como argumento central se dice que en la península de Yucatán hay 7.3 millones de personas en situación de pobreza, y de los cuales el 30% se encuentra en situación de pobreza extrema. Ahora voy a hablar un poco sobre las características brevemente del Tren Maya. Se ubicará entonces en una ruta de 1.500 kilómetros que atraviesa zonas arqueológicas y las 5 entidades federativas que estamos viendo en el mapa. El megaproyecto consta de, o se estima que tiene una inversión de 120 a 150 mil millones de pesos mexicanos. No sé si puede volver a la lámina anterior, doctora. Y por supuesto va a tener 7 tramos que lo podemos ver en la tabla junto a las empresas que se encargan de cada tramo. También es necesario afirmar o recalcar que dos de los tramos están siendo construidos por la Secretaría de Defensa Nacional. También tiene una capacidad de 300 a 500 asientos por tren, y la velocidad máxima que va a llegar son 160 kilómetros por hora. Bueno, el megaproyecto se va a ubicar en una zona de influencia de alta población indígena, y bueno, según un informe de Ana Esther Ceseña, ella menciona que hay 62 grupos etnolingüísticos, de los cuales 44 habitan en esta región de la zona de influencia del tren. Bueno, y siguiendo con esto, ONU Habitat afirma que bajará la pobreza de la zona en un 15%. Entonces aquí tenemos la presentación
un informe de la Presidencia de la República en donde se dice que se guiará por una idea de desarrollo que subsane las injusticias sociales e impulse el crecimiento económico sin afectaciones a la convivencia pacífica. Pero nos cabe la duda de que ¿a quién va a beneficiar este megaproyecto entonces? Por favor, si puede cambiar. Bueno, aquí tenemos al director general del Fondo Nacional de Fomento del Turismo, que también ha hecho varias declaraciones en torno al desarrollo. Aquí, bueno, una de ellas dice que es muy fácil de repente que no haya desarrollo. No podemos ser ultranza conservacionistas cuando tenemos tanta miseria. Tenemos que crear desarrollo y el desarrollo va a tener afectaciones al medio ambiente, obviamente, pero primero va a la gente. En relación a la consulta previa, libre e informada, para realizar este proyecto, la Administración Federal contempló más de 35 dependencias e instituciones en la consulta indígena sobre el tren y en la consulta general que se hizo. En las 15 microrregiones se implementaron 70 mesas de trabajo y participaron 900 personas. Y ahí van entre líderes comunitarios, autoridades indígenas, representantes federales, pero que se trabajó todo en torno a los ejes temáticos del tren, que vienen a ser bienestar, desarrollo económico inclusivo, patrimonio cultural, infraestructura local y ordenamiento territorial y medio ambiente. Este proceso de consulta, esto es todo bajo los informes o las consultas, los comunicados que estamos analizando de Fonatur. El proceso de consulta continúa de manera permanente debido a que es una forma de generar un diálogo horizontal. Y esto va a permitir finalmente que los megaproyectos y las políticas que se vayan a implementar se apeguen a la realidad de los pueblos y lo que finalmente va a promover una democracia participativa, consensos y cohesión social. Entonces, en este sentido, una de las declaraciones que hace el Instituto Nacional, bueno, el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, es que hay un consenso unánime por apoyar la construcción e implementación del programa del Tren Maya. Y él hace una aproximación de un 92% de apoyo al megaproyecto. Pero por otro lado, la ONU menciona que la oficina observó que la convocatoria, el protocolo y la información presentada solo hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera tener. Entonces, hasta ahí ya tenemos un problema en cuanto a la consulta. Bueno, y en esto mismo, Fonatur declara entonces que el megaproyecto rinde homenaje a la cultura viva que habita el sureste mexicano y que a través de la consulta entonces se van a incorporar constantemente los pueblos y, por supuesto, va a llevar una distribución justa de los beneficios, que será todo en base a los derechos fundamentales y a una transformación nacional. Doctora. Gracias, Constanza. Bueno, esto contrasta también como ya lo comentaba Elisa, ¿no? Hace un momento, y también Carlos, Jorge, ¿no? Con los mecanismos, ¿no? Que se han seguido, incluso con Constanza buscando acceder a informes ya más precisos sobre la consulta que se menciona o las consultas que se están mencionando desde la parte oficial, pues encontramos dificultad para acceder a esa documentación, ¿no? Buscando por diferentes vías para conocer ya a ciencia cierta cuál es, digamos, la información que se vertió en estas consultas, pues parece que no es documentación de acceso público, ¿no? Ahorita bien mencionaba también Elisa, ¿no? Acerca de cómo se han llevado a cabo estas consultas y que, bueno, es, digamos, como un primer ejemplo, comentábamos con Constanza, ¿no? De, bueno, pues el discurso corre por un lado, ¿no? Y los mecanismos que se están siguiendo para este tipo de megaproyectos. En este caso, bueno, pues para el Tren Maya. El otro aspecto que también considerábamos interesante de
de proponer en este diálogo, en esta reflexión, tiene que ver con la cuestión del territorio, ¿no? También como la parte clave y crucial para este tipo de proyectos, y que para el caso del Tren Maya, pues en realidad no hay todavía ciencia cierta, ¿no? Cómo va a funcionar, ¿no? Digamos, la cuestión de, pues, la responsabilidad, ¿no? Ahorita la tiene Fonatur, pero en términos ya, digamos, como más precisos, de cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, bueno, en este mapa podemos identificar, ¿no? El tipo de propiedad sobre la tierra. Si ven, bueno, ya, digamos, a partir de los colores es muy ilustrativo, ¿no? Cómo, bueno, pues, donde va a pasar la ruta del Tren Maya, casi, digamos, en todo ello, ¿no? Existen ejidos en los 5 en las 5 entidades federativas que abarcan el Tren Maya, ¿no? Entonces, bueno, eso ya de inicio coloca, ¿no? En tensión cómo se van a adquirir, concesionar, ¿no? Las tierras de estos ejidos, y que, bueno, pues eso implica entonces también una reconfiguración del mismo territorio. Ahorita también comentaba Elisa, ¿no? Bueno, cuando los ejidatarios, en este caso, los compañeros, poblaciones indígenas, dicen nosotros también queremos participar de forma activa, ¿no? Y todo esto, entonces empiezan a ser, ¿no? Un riesgo, un peligro para el mismo capital, ¿no? Y en ese sentido, digamos, bueno, aquí es, digamos, una situación bastante compleja, ¿no? Que implica, bueno, pues que la propiedad social en esta área, pues como bien comenta, ¿no? El colectivo Geocomunes es pues más de la media nacional, ¿no? Entonces, bueno, los colores nos van indicando la ubicación de los ejidos, y vemos que todos están, digamos, en el trazo del Tren Maya, junto con también las áreas naturales protegidas, ¿no? Lo que también implicaría, bueno, pues afectaciones medioambientales, sociales y culturales, ¿no? Entonces, esto, digamos, como desde la visión oficial del discurso de la actual administración, ¿no? Como comentaba Constanza, ¿no? Una visión acerca de cómo integrar, ¿no? Esta parte del territorio que se considera de inicio atrasada, ¿no? En desventaja con el resto del país, y también, digamos, como considerarlo a un proyecto a largo plazo, ¿no? Aunque, digamos, pues en la intención de que se materialice de forma pues bastante rápida para la magnitud del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos 2 extractos, ¿no? De discursos, de documentos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que también llama la atención, ¿no? Que ellos sean finalmente los responsables de este proyecto, ¿no? Eso habla un poco de cómo velar, ¿no? El proyecto, ¿no? Desde una visión tal vez un poco más enfocada en el turismo, ¿no? Y no, digamos, pues de lleno con todas las implicaciones o con todos los efectos que puede tener en términos económicos, políticos y socioambientales, ¿no? Entonces, bueno, a la par de mencionar, ¿no? que este proyecto, bueno, pues es una forma de empoderar e incluir a los pueblos indígenas, ¿no? Se contempla también el desarrollos urbanos, ¿no? También como en esta idea del desarrollo en términos económicos vinculados al progreso, ¿no? En donde, bueno, el desarrollo urbano como una meta, ¿no? Para cualquier estado, ¿no? Cuando, bueno, pues eso ya de inicio plantea serias interrogantes acerca de la misma infraestructura que se requiere, ¿no? Entonces, también se mencionan, ¿no? Estos asentamientos que están o que quedarían en las vías, ¿no? Se habla más bien en términos de una relocalización consensuada, que también ahorita, escuchando a los compañeros de la mesa anterior, bueno, pues también deja mucho que desear, ¿no? La cuestión de si es consensuada o no, de forma como muy similar a lo que nos comentaba Elisa de las consultas, ¿no? Y también, digamos, con esta, evidente, ¿no? Proletarización. 3 minutos. Sí, de las comunidades indígenas en la zona, ¿no? Entonces, digamos, en esta
en esta participación quisimos enfocarnos principalmente, ¿no?, en mostrar como esta, digamos, contradicciones entre lo que se menciona en el discurso oficial y lo que está pasando en términos de los mecanismos para la implementación del proyecto, ¿no? Entonces, algo también que comentaban, creo que Carlos, ¿no?, haciendo, digamos, como la referencia a el conjunto de estos megaproyectos, ¿no?, y su importancia también desde el punto de vista geopolítico, ¿no?, como parte del necesario diseño del territorio para el capital, ¿no? Y cómo, bueno, pues este proyecto se piensa en conjunto con los otros megaproyectos y cómo también, bueno, pues digamos, si bien la participación del Estado es importante, ¿no?, creo que también la participación del sector privado, ahorita mencionaba Constanza, algunas en la tabla, ¿no?, algunas de las empresas que también participarían en los diferentes tramos del tren, de la construcción del tren, ¿no? Eso también entonces, digamos, como una oportunidad para el sector privado de participar, ¿no?, de las inversiones y sobre todo las ganancias, ¿no? Entonces, bueno, como conclusiones preliminares, porque la investigación sigue en curso, decíamos, bueno, comentaba, Constanza no lo hizo, pero bueno, pues también ha logrado recopilar información, ¿no?, que también es bastante interesante sobre la resistencia a este megaproyecto y que proviene tanto de las comunidades, ahorita comentaba también Elisa la cuestión del amparo, ¿no?, las mismas asambleas, y también la participación de académicos, que eso también, bueno, pues resulta interesante y relevante, ¿no?, para este tipo de megaproyectos. Bueno, como conclusiones, bueno, el neoextractivismo impulsado por el Estado, ¿no?, en alianza con el sector privado, pues estamos observando que está profundizando, ¿no?, tensiones o conflictos que posiblemente ya existían en la zona o generando nuevos conflictos, ¿no?, y tensiones entre las mismas comunidades ante la postura de estar a favor o en contra del proyecto del Tren Maya o de la participación que se pueda tener, ¿no? Esto además de la degradación ambiental y, bueno, pues la disposición del territorio, ¿no?, en su versión de una relocalización consensuada que llama también mucho la atención, ¿no?, el término que se utiliza. También comentábamos, bueno, desde esta postura del mismo gobierno federal, ¿no?, de ver a la región, ¿no?, en este sentido, en atraso, ¿no?, como parte también de la justificación para la implementación de este megaproyecto del Tren Maya. Y, bueno, pues, digamos, también la referencia importante, ¿no?, a partir de la revisión de toda la documentación que ha ubicado Constanza, ¿no?, y de cómo el discurso del desarrollo, la perspectiva del desarrollo desde la cuarta T, y que también ya lo comentaban, creo, en la mesa anterior, y también por ahí Gilberto lo mencionaba, ¿no?, digamos, asociado a referentes como sustentabilidad, participación, reordenamiento estratégico, pago de la deuda histórica, ¿no?, subsanar las injusticias sociales, pero que en términos prácticos de la aplicación del proyecto, pues, digamos, contravienen, ¿no?, digamos, todos estos principios. Y finalmente estamos también ante la implementación de mecanismos, ¿no?, que similares a las anteriores administraciones, coacción, ofrecimiento de programas, imposición de proyecto, apertura al sector privado, ¿no? Entonces, digamos, en consonancia con lo que se ha dicho, ¿no?, estaríamos ante una administración que en términos discursivos, ¿no?, trata de argumentar y justificar, ¿no?, su visión del desarrollo, pues, incluyendo estos referentes, ¿no?, que igualmente, pues, en algún momento se han construido y manejado desde la resistencia, y que ahora los incluye y los presenta, ¿no?, como parte de un proyecto diferente, cuando en términos ya de los mecanismos que se están implementando, pues distan mucho, ¿no?, de ser, digamos, coherentes con esos principios. Y bueno, pues creo que con esto finalizamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ivy. Constanza, realmente
Este es un tema por demás importante, relevante, ¿no? Hablar de el proyecto, ¿no? Como ya lo nombraban ustedes, no es un proyecto más, es el proyecto de esta administración. Entonces es muy bueno ver cuáles son esas contradicciones al fin y al cabo, ¿no? Que se pueden encontrar. Muchas gracias. Bueno, comentar nada más brevemente que pueden ir colocando sus preguntas, quienes estén en plataforma las pueden ir colocando al chat, al final vamos a hacer esa sesión, o también en Facebook, ¿no? Quienes nos siguen por ahí. Ahora continuamos con la presentación de Sergio. ¿Estás listo, Sergio? Sí, muchas gracias, Iraí. Adelante. Buenas tardes a todas, a todos. Y bueno, un gusto poder compartir este espacio, ¿no? Que, como ya se decía, forma parte de un ejercicio que lleva ya algunos años y pues ahora buscamos pensar, ¿no? El contexto actual de la 4T. Entonces, voy a comenzar para poder aprovechar el tiempo y lo que voy a presentar son una serie de reflexiones sobre lo que puse como título serían los claroscuros del programa Sembrando Vida en una comunidad totonaca de Puebla, pensando en esta idea de, digamos, ciertos planteamientos que efectivamente han propiciado procesos organizativos y de recuperación del territorio y algunas otras, digamos, habilidades en las comunidades, especialmente hablaré de una, pero también otros que han tensionado, ¿no? Las propias dinámicas cotidianas. Y entonces de ahí esta idea de estos claroscuros. Para compartir estas ideas iniciales, ¿no? Que se basan en una serie de conversaciones con beneficiarios de este programa, pues quisiera hablar, ¿no? del funcionamiento de los planteamientos en el papel, ¿no? Como también se ha hecho con algunos de los proyectos, por ejemplo. Entonces, lo primero que quisiera decir en cuanto a Sembrando Vida es que es uno de los programas prioritarios, ¿no? Del actual gobierno, y que sí observo, digamos, un cambio en la percepción, en la orientación respecto al impulso de ciertas estrategias vinculadas al campo mexicano, en donde la propia SADER, digamos, en su interior tiene, pues como parte de estas contradicciones actuales, el enfrentamiento de diferentes miradas, pero hay un importante sector que está impulsando una mirada vinculada a la agroecología, ¿no? Y en ese sentido, programas como Sembrando Vida participan de esta misma perspectiva. El diagnóstico, digamos, del que parte el programa, identifica dos grandes cuestiones. Por un lado, que las zonas más ricas en biodiversidad son las de mayor índice de pobreza y rezago, bajo, digamos, los criterios que establecen organismos como Coneval, y por el otro, que la deforestación y la sobreexplotación de recursos naturales por la búsqueda de ingresos económicos está afectando a estos territorios biodiversos. Entonces, en el marco de este diagnóstico que se realiza, el programa lo que busca es convertir a las zonas rurales en un sector estratégico de desarrollo mediante el incremento de la productividad bajo un enfoque de sustentabilidad y una visión a largo plazo, ¿no? Es lo que se plantea en los documentos que el propio programa ha emitido. Y un poco para, digamos, hablar de esta centralidad que tiene para el gobierno el programa, quisiera referir, por ejemplo, a la cuestión de los presupuestos. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, a inicios de este año, publicó un análisis acerca de los presupuestos que se habían asignado a los programas y proyectos, digamos, que la propia 4T habría planteado como los centrales. Y para el caso de Sembrando Vida, se observa, por ejemplo, que lo deseable para este año era un presupuesto de 29.428 millones de pesos,
siendo que el presupuesto aprobado fue de 28.929 millones. Es decir, apenas una diferencia de menos el 1.7%, ¿no? Lo cual habla de, digamos, esa centralidad que se le da también a nivel presupuestal. Y en términos de lo que también para inicios de año implicaba el alcance del programa, desde estos datos más de carácter cuantitativo, pues el titular de la Secretaría de Bienestar señalaba a principios de año que en 2020 se había superado esta meta del 1.000.000 de hectáreas plantadas con 416,000 personas que cuentan con empleo en 20 estados diferentes de la República. Y de entre de esas 416,000 personas, el 30% mujeres y el 70% hombres. Entonces, estos números, digamos, nos hablan de esa centralidad, de ese impacto que ha tenido el programa, y recurriendo ya a, en este caso, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, se empieza a delinear, ¿no?, cuáles serían como los objetivos, los alcances, y en ese sentido se piensa que Sembrando Vida logrará incentivar a que sujetos agrarios establezcan sistemas productivos agroforestales que pueda articular cultivos tradicionales junto con árboles frutícolas y maderables en el sistema de milpa intercalada entre árboles frutales, ¿no? Y ahorita, ya viendo el caso específico, retomaremos esto de la MIAP, del sistema, ¿no? Y se busca que con esta estrategia se pueda contribuir a generar empleos, a propiciar la autosuficiencia alimentaria, mejorar ingresos y recuperar cobertura forestal. Está dirigido a sujetos agrarios mayores de edad que habiten en localidades rurales con ingresos inferiores a la línea de bienestar rural y que sean propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas para desarrollar el proyecto agroforestal, ¿no? Y aquí hay uno de los puntos también relevantes en cuanto a la extensión de 2.5 hectáreas. ¿Qué es lo que incluye el programa? Pues incluye un aporte mensual de 5,000 pesos que otorga el gobierno para cada sembrador, ¿no? De los cuales se reciben 4,500, digamos, íntegros, ¿no?, cada mes, y los 500 restantes van a una caja de ahorro que será entregada al concluir el sexenio, con la idea de que pueda haber continuidad, ¿no? Porque los beneficiarios actuales, terminado el sexenio, pues dejarán de serlo, y entonces con lo que se haya ahorrado se espera que se pueda dar continuidad. Adicionalmente se dan apoyos en especie, ¿no?, para la producción agroforestal, que incluye plantas, insumos, herramientas, y finalmente el acompañamiento técnico para la implementación de los sistemas agroforestales. En cuanto al acompañamiento, y aquí ya yendo un poco a las reglas de operación, en específico las de este año para el programa, hay varias, digamos, tareas asociadas que no solo tienen que ver con la producción misma que implica el objetivo central del programa, sino también con algo que plantean como un objetivo de afianzamiento de los tejidos sociales. Y en ese sentido quisiera destacar algunos puntos, ¿no?, entre otros, pero en primer lugar se plantea la conformación de viveros comunitarios, ¿no?, bajo la idea de que sean los propios colectivos, a partir de esta conformación de comunidades de aprendizaje campesino, o CAC, las que puedan en un mediano plazo producir las propias plantas que requieren. También se plantea el establecimiento de biofábricas, ¿no?, en estos espacios de las CAC, y viveros y centros de formación Sembrando Vida, ¿no?, con la idea de replicar, ¿no?, o ir también incluyendo a otros productores en esta estrategia que plantea el programa. Y finalmente el tema del acompañamiento, ¿no?, que se da en dos sentidos, en el acompañamiento social y el técnico,
en donde se encuentra la figura del técnico social, ¿no? Vinculado a una formación en disciplinas como la sociología, la antropología, ¿no? Que busca ayudar a, sobre todo, promover los procesos organizativos, ¿no? La comprensión de ciertas dinámicas que ocurren al interior de los grupos y el manejo de posibles conflictos, ¿no? La generación también de ciertas habilidades de trabajo en conjunto, más la figura del técnico productivo, ¿no? Que ayuda en toda esta parte de la producción agroecológica, ¿no? Con especialmente la conformación de los viveros, las biofábricas, ¿no? Y todas las técnicas que se plantean implementar. Y también incluye a becarios, ¿no? De los propios programas que el gobierno ha implementado, ¿no? Vinculadas a este programa de jóvenes, ¿no? Y que reciben también mensualmente un apoyo económico y entonces se vuelven apoyo de estos técnicos sociales y productivos. Y como ya mencionaba, a través de toda esta estrategia, lo que se pretende es formar comunidades de aprendizaje campesino con al menos, o más bien un número, ¿no? De 25 sembradores. Y aquí hay también un elemento importante que ahora, digamos, retomaré para el caso de una comunidad en específico, ¿no? El número de los 25 sembradores como integrantes de las CAC. Y finalmente, en cuanto a todo el ámbito organizativo y el planteamiento en el papel del programa, otro elemento importante también es el de la configuración de los comités directivos en donde participan directamente los beneficiarios del programa. Se tiene que elegir en un sistema rotativo y que también incluye la participación de hombres y mujeres, ¿no? Que la incentiva para ir generando pues también habilidades, ¿no? En diferentes personas y que no sea una sola la que lidere. Y entonces se plantea que este comité directivo tenga diferentes figuras, ¿no? Una persona que funge como coordinador o coordinadora, que justo tiene esta función de, digamos, como estar motivando, estar convocando a reuniones, ¿no? Tener un seguimiento continuo al trabajo que realiza la CAC, y también la figura del secretario de actas o secretaria, que tiene el objetivo de generar, ¿no? Las minutas de los acuerdos, ir llevando notas de lo que se realiza en las diferentes reuniones. Un administrador o tesorero, administradora o tesorera, y otras comisiones, ¿no? Que tienen que ver con el seguimiento a planes de trabajo, el seguimiento a la biofábrica, al vivero, a esta caja de ahorro, ¿no? De la cual también periódicamente se dan pues informes de cómo está la caja, y otras vinculadas a los procesos de capacitación, no solo en términos, digamos, técnico-productivos vinculados a la sustentabilidad de la producción, sino también en términos pues de la conformación de una pues como conciencia crítica, ¿no? En términos organizativos y operativos del propio programa. Entonces, la intención de todo este proceso organizativo que implica el comité directivo de las CAC está orientado a que, digamos, en el largo plazo sean las propias CAC las que tomen en sus manos el buen desempeño del proceso organizativo que se inicia, ¿no? Con el acompañamiento y que incluye evidentemente el apoyo económico mensual. Entonces, digamos, en ese contexto del funcionamiento, del planteamiento desde una mirada del fomento de la sostenibilidad, de técnicas agroecológicas, de un diagnóstico que implica no el desarrollo de una política orientada hacia la producción para el mercado, sino más bien al fortalecimiento de lo local y de las propias habilidades para garantizar la autosubsistencia,
pues un poco el asunto de esta segunda parte de la ponencia es pensar en lo concreto, en un espacio específico, cómo está operando y cómo se observan estos claroscuros de los cuales hablaba al inicio. Bueno, entonces, primero quisiera decir que es importante la labor, digamos, de estos técnicos sociales y productivos, porque mucho de lo que pueda desarrollarse en torno al programa tiene que ver con estas figuras, ¿no? Para el caso específico del que hablaré, por ejemplo, es una comunidad que geográficamente está separada de su cabecera municipal, y entonces eso, digamos, a lo largo de la historia, especialmente hacia la segunda mitad del siglo XX, que ocurre este aislamiento geográfico porque queda entre el resto del municipio y el territorio comunitario otro municipio en medio, ¿no?, que lo separa, y entonces dificulta las interacciones, incluso la llegada de ciertos programas y apoyos por parte del gobierno, lleva a que en muchos de los casos esta relación se establezca con el municipio más cercano, que es el de Cachoacán. Por ejemplo, la propia vacuna para el COVID, ¿no?, se ponía ahí, y en este caso para la ejecución de Sembrando Vida es en relación con este municipio que se genera la participación de población de Ocelona-Caxtla en una CAC, ¿no? Entonces, el grupo que trabaja en el municipio de Cachoacán está conformado por 5 CACs, en total 125 sembradores, porque cada una de estas CAC está formada por 25, y 13 de ellos pertenecen a Ocelona-Caxtla. Pero este hecho de la diferencia geográfica, la distancia con su municipio, tiene que ver con también una serie de, digamos, rencillas, de una relación no en buenos términos, especialmente entre el grupo de élite mestizo del municipio, que considera, ¿no?, a la población totonaca como inferior, ¿no?, justo por su adscripción étnica. Entonces, cuando se da esta, digamos, generación de un trabajo conjunto, en donde 13 personas de Ocelona-Caxtla tienen que trabajar con otras 12 de Cachoacán en una CAC, se generan dificultades, ¿no?, que se reflejan en cuestiones como tan sencillas como no poderse poner de acuerdo sobre el horario para realizar faenas o para tomar capacitaciones, pero que en el fondo tienen que ver justamente con pues esta diferencia a nivel étnico con algunos sectores de la cabecera del municipio vecino. Y eso a la larga generó que se tuvieran que establecer 2 viveros para este CAC, uno en la cabecera del municipio vecino y otro en la propia comunidad. Y aquí, digamos, te quedarían 3 minutos. La labor del acompañamiento social, especialmente, digamos, a partir del desconocimiento de estos procesos, dificultó, ¿no?, que se pudiera llevar a buen término. Por otro lado, el requisito del tamaño de los terrenos de 2.5 hectáreas limita la participación de la mayor parte de la población, dejando a las personas beneficiarias en los que siempre han recibido apoyos y que tienen cierta estabilidad, digamos, a nivel económico. En el caso, por ejemplo, del municipio vecino, la mayoría de ellos con una profesión, ¿no?, siendo especialmente docentes, y que para llevar a cabo las metas del programa, pues más bien contratan a otras personas y ellos no se inmiscuyen en el propio trabajo. ¿Cuáles son algunas de las ventajas? Bueno, me iré un poco rápido por el tiempo. Pues que el apoyo económico que se recibe, y esto visto por los propios sembradores, el apoyo económico que se recibe es un impulso para iniciar la diversificación productiva, porque observan que si no lo tuvieran, de otra forma no lo podrían hacer, no se cuenta con los recursos para hacerlo. Se adquieren conocimientos en relación a frutales y maderables. El vivero lo ven como una
digamos, ventaja, sobre todo a futuro, cuando tengan ya producción y puedan no necesariamente comercializar, al menos en el vivero de Ocelonacaxtla si se concibe por algunos sembradores, sino también para compartir las plantas con gente que no está dentro del programa y evidentemente la generación de empleo. Pero justo la generación de empleo forma parte de desventajas, porque esa generación de empleo desestructura el trabajo colectivo no remunerado, la mano vuelta, porque se observa, ¿no? Bueno, si ellos ya están recibiendo ese apoyo económico, pues entonces no tiene sentido ayudarle bajo el sistema mano vuelta, sino que tiene que ser retribuido económicamente. Pero además, en la región, digamos, está el problema de que el jornal se paga entre 80 y 100 pesos al día, pero también por la existencia del recurso que se observa en los beneficiarios de este programa, ha subido a 150. Entonces, algunas personas que no tienen el programa y que tampoco pueden recurrir a las formas de solidaridad tipo mano vuelta, se ven afectadas porque digamos, el jornal ha aumentado a partir de la llegada del programa. En un inicio, sobre todo, el gran problema fue la falta de capacidad local para cubrir la demanda de plantas, ¿no? En donde el recurso que llegaba se tuvo que invertir porque ni el propio programa ni los viveros regionales tenían la capacidad de ofrecer tantas plantas para tantos sembradores que había en la región, y entonces eso dificultó. Decía que la extensión de 2.5 hectáreas es problemática, en un principio para el ingreso al propio programa, dejando solo a los que cuentan con la tierra como beneficiarios, pero por el otro, ya que se está dentro, se establece que 1 hectárea es para esta milpa intercalada entre árboles frutales, cuando, digamos, en el sustento familiar aproximadamente, y digamos esto es variable, pero por poner un número que ejemplifique, se suele cultivar media hectárea para las necesidades familiares, y entonces cuando se pide 1 hectárea, se tiene que desmontar algunas extensiones del propio terreno, y por el otro lado se tiene que recurrir a más trabajadores, y el tiempo no alcanza para todo el proceso de limpia, de siembra, de cosecha que implica el ciclo de la propia milpa. Y el 1.5 restante de las hectáreas, pues también dificulta el encontrar a los trabajadores y el cumplir las metas en los tiempos que se establecen, porque además emergen problemáticas como las inclemencias del tiempo que hacen que no maduren, ¿no?, los árboles que se siembran, pero también el robo que ha aumentado de las plantas, pero también de la producción, ¿no?, que digamos de estos sembradores no han iniciado la mayoría de la producción, pero casos recientes que habían incorporado desde su iniciativa propia, por ejemplo, lichi, tienen que poner, digamos, gente que esté cuidando los árboles de lichi durante el periodo de corte, porque si no, al otro día, especialmente durante la noche se cuida, al otro día aparecen ya limpios, ¿no? Y se ve también como problema la búsqueda de un mercado, porque hay una diversificación de frutales y maderables, pero después no hay hacia dónde comercializar. Y finalmente está el gran problema de cómo cambiar la visión asistencialista y de corto plazo, que incluso se ha incorporado en los propios productores que han recibido otros proyectos, y se empiezan a dar rencillas, digamos, entre sembradores, en el sentido de algunos que dicen, bueno, pues mientras nos estén dando el apoyo, pues no importa tanto el pensar en cómo darle continuidad después, sino que cuando se acabe este programa, pues ya llegará otro, porque pues así nos ha pasado siempre. Y entonces hay algunos que son críticos, ¿no?, con sus propios compañeros de programa, pero son una minoría. Y entonces esta situación de cambiar esa visión asistencialista y de corto plazo es fundamental. Y simplemente para terminar, y digamos aquí lo planteo como pregunta, porque a partir de las conversaciones con, digamos, compañeros de la propia comunidad, salta siempre esta pregunta a la cual no podría dar una respuesta ahora, pero sí la planteo, ¿no? ¿Cómo propiciar proyectos colectivos que reivindiquen las formas de vida campesinas sin focalizar apoyos personalizados que reproduzcan las diferencias sociales preexistentes y el clientelismo en las comunidades rurales? Porque a pesar de todas las buenas intenciones y de los efectos, digamos, positivos que ven algunos de los sembradores en Sembrando Vida, sigue
estando este problema de que se reproducen las diferentes sociales a partir de esos apoyos focalizados, por ejemplo, a 13 personas de una comunidad que tiene alrededor de 1000 habitantes, ¿no? Y entonces eso genera también una serie de complicaciones y pues más bien dejo ahí la pregunta como para el espacio de la conversación y hasta ahí por ahora. Muchas gracias por la escucha. Gracias, Sergio. Muy interesante también, ¿no? El análisis de esos discursos para este tipo de programas que realmente les podemos ver como un programa que puede traer un chip diferente, ¿no? En torno a las palabras que usan desde la agroecología, desde lo colectivo, pero que realmente a lo mejor no están dando ese fruto, ¿no? Damos paso a Giovanni. ¿Estás listo, Giovanni? Sí, ya estoy listo. Adelante. Ok, no sé si ya se ve la presentación, está en proceso. Bueno, vale, gracias Iraís, y gracias también a las organizadoras y los organizadores de este seminario, por supuesto también a las colegas y el colega que me antecedieron. Siempre es pues muy interesante conocer los trabajos que se realizan en temas tan importantes como estos que se están tratando. Yo para esta oportunidad mi participación tal vez no se centra específicamente en política de la 4T, pero sí aborda uno de los temas de este seminario, en la relación entre el neoliberalismo y pues los actores rurales, ¿no? Y esto sí tenemos de presente el fenómeno de la migración internacional como un fenómeno que de cierto modo pues tiene que ver con las políticas neoliberales que se implementaron en el mundo a partir de la década de los 80, ¿no? Entonces, estos procesos son cada vez más presentes y son cada vez más intensos, ¿no? Y que en los contextos nacionales se tradujeron en políticas de ajuste estructural que a su vez causaron, ¿no?, crisis en los sectores productivos primarios de países como México, que a su vez detonó mucha de esta migración hacia los países del norte global, en el caso específico de México, pues hacia Estados Unidos, donde finalmente terminaron siendo fuerza de trabajo barata, funcional al propio sistema capitalista, ¿no? Entonces, fuerza de trabajo en muchos casos pues empobrecida, racializada y explotada, ¿no?, para el beneficio del propio sistema en los países del norte, pero paradójicamente o contradictoriamente, fuerza de trabajo cuya remuneración de un modo u otro mantuvo con vida algunos de esos sectores productivos, como puede ser el caso de la pesca en algunas zonas del Pacífico Sur, que es lo que trataré pues, a lo largo de esta presentación. Entonces, concretamente, ¿no?, quiero centrarme en cuáles son esos efectos de estos fenómenos de migración internacional en dos locaciones del Pacífico Sur mexicano. Sí. Disculpa que te interrumpa. No sé si estás cambiando porque estamos viendo la primera diapositiva. No, todavía no he cambiado. Ok. Sí, entonces ese es un poco el objetivo, ¿no? Presentar a partir de trabajo etnográfico que he realizado en la zona, ¿no? Ejercicio mucho más cualitativo, de estos efectos que ha generado la migración internacional en dos locaciones del Pacífico Sur, a fin de revelar o de develar dos facetas, ¿no? No son las únicas de este fenómeno, en un caso como la emigración hacia Estados Unidos modifica o incide en las dinámicas locales de la pesca, y en otro caso como la inmigración desde países de Centroamérica y más recientemente desde sitios del Caribe como Haití influyen en las dinámicas locales también centradas en la pesca. Estos son un poco los escenarios. En un caso, el pueblo de Punta Maldonado, anclado en la costa chica de Guerrero y de Oaxaca, ¿no? Está en todo el límite de Guerrero con Oaxaca. Es una región, a grandes rasgos les puedo decir, con una importante presencia afrodescendiente, ¿no? También con presencia de distintos grupos indígenas y población mestiza, una región históricamente caracterizada desde tiempos coloniales por migraciones y movimientos intrarregionales, y donde hice parte de mi investigación doctoral. Y el otro caso es el de Puerto Madero en Chiapas, que responde a las inquietudes más de esta estancia postdoctoral en la cual me encuentro actualmente en el Centro de Investigaciones sobre Chiapas y la Frontera Sur, en el CIMSUR, y
que está anclado en una región también muy particular, que es la región del Soconusco, una región pues transfronteriza, ¿no? Muy ligada históricamente con poblaciones de Guatemala y de Centroamérica en general, pues sobre todo de Guatemala, y con puertos costeros como Coso, Champerico, por ejemplo. Entonces, estos son los dos escenarios sobre los cuales voy a discutir. Antes de entrar como al tema de los efectos que ha generado la migración internacional, una rapidísima caracterización de la pesca, ¿no? Porque digamos, hay todo un debate sobre qué tipo de actividad realizan determinadas comunidades rurales. Entonces, sin entrar mucho en el tema terminológico, basándome en estos 5 criterios, podríamos definir a estas comunidades de pescadores como pescadores ribereños o artesanales, ¿no? o una pesca a pequeña escala, que contrasta o se distancia de esta pesca industrial o de altura o a gran escala, que es el gran, digamos, el representante del capitalismo internacional, ¿no? O sea, en todas sus letras, un poco el equivalente, ¿no? En cuanto a la explotación de recursos pesqueros de la minería, es esta, digamos, la pesca a gran escala, o la pesca industrial. Entonces son estos 5 criterios, ¿no? Un criterio espacial referido a dónde se efectúa la actividad, un criterio ecológico referido a la selectividad o no de la captura de los recursos, o sea, qué tipo de recursos se obtienen y qué tan especializada es esa captura. Criterio tecnológico, naturalmente, relativo a los instrumentos que se utilizan para la obtención de los productos pesqueros. El laboral, pues a la organización social del trabajo, y el económico en cuanto a los destinos del producto, ¿no? A qué tipo de mercados se establecen y qué tantos costos y márgenes de ganancia generan. Entonces, en razón a ello, ¿no? Podríamos decir que ambas localidades entrarían dentro de una lógica más de la pesca ribereña artesanal a pequeña escala, que en el criterio espacial supone su desarrollo en aguas interiores, es decir, ríos, esteros, lagunas, pampas de agua, ¿no? O zonas marítimas próximas al litoral, en la línea de costa, o incluso dentro de los mares territoriales, que en el caso de México cubre una distancia de hasta 44, 45 kilómetros con respecto a la línea de costa. No es tan cerca, pero no es todavía mar abierto o zonas, digamos, de aguas internacionales, que es donde suele desarrollarse esta pesca de altura, ¿no? Zonas de alta mar ya muy lejanas del litoral costero. En cuanto al criterio ecológico, hablamos entonces de una baja selectividad de especies, es decir, hay un amplio rango de captura, no hay una hiperespecialización, ¿no? Entonces, en el caso de Punta Maldonado, se pescan todo tipo de recursos, si bien hay una predominancia hacia ciertas especies como el guachinango, ¿no? El pargo, entre otras, también se pescan una gran diversidad, ¿no? Jureles, blancos, sierras, tiburones, por mencionar algunos, ¿no? Que es el mismo caso de Puerto Madero, que también ha habido una predominancia de la pesca de tiburón, pero no deja de lado otro tipo de especímenes, y eso contrasta tremendamente con la pesca industrial o la pesca a gran escala, que sí se especializa en recursos muy específicos, ¿no? Sardina, ¿no? Atún, camarón, ¿no? Entonces son estas actividades que se centran en la obtención de estos grandes cardúmenes, y donde la fauna de acompañamiento suele ser desechada, ¿no? Entonces, gran parte del desastre ecológico en este sentido es generada por este tipo de pesca industrial. Tecnológicamente igual, ¿no? O sea, de un lado tenemos unas tecnologías de una pequeña escala, ¿no? O sea, pequeñas embarcaciones de madera o de fibra de vidrio, artes de pesca que, si bien ya no son hoy día producidas con los recursos del propio medio, siguen siendo de uso manual, es decir, importa más la fuerza de trabajo que imprime el propio pescador, a el caso de las pesquerías industriales, donde son ya barcos de mediano y de gran calado, con motor integrado, con instrumentos de pesca que son más mecanizados, ¿no? Que importa más, digamos, la mecanización que la fuerza de trabajo de los propios trabajadores, ¿no? Y dentro de esas artes de pesca, por ejemplo, de esa pesca a pequeña escala, tenemos desde una línea de nylon con anzuelo, por ejemplo, hasta redes agalleras o otras más, como se les conocen. Y otra característica de lo tecnológico es que esta pesca ribereña o artesanal, pues generalmente hay una ausencia de infraestructura portuaria, ¿no? Las lanchas no requieren muelles de embarque, ¿no? Ni tampoco plantas de procesamiento de pescado, ¿no? Entonces, todo lo contrario a la pesca de altura, que sí o sí requiere, pues, una infraestructura portuaria donde puedan atracar estos barcos de gran y mediano calado, y también está asociado a pues, todas unas
centros, digamos, para el procesamiento del pescado. En el caso de Punta Maldonado, pues total, ¿no? O sea, no hay muelles, no hay infraestructura portuaria. El caso de Puerto Madera sí la hay, o sea, por ende hay también esta pesca a gran escala, esta pesca de altura, pero también existe, o sea, coexiste con esta práctica más a pequeña escala, que es en la cual me centro. Y luego, en los últimos dos criterios, ¿no? El criterio laboral, el criterio económico laboral referido a las relaciones que se desarrollan en el ámbito de la captura. Generalmente las pesquerías a pequeña escala o artesanales, pues hay una división del trabajo muy poco marcada, las jerarquías laborales son difusas y una repartición equitativa de las tareas y de los ingresos, que es todo lo contrario a la pesca que se desarrolla a gran escala, donde ya hay una hiperespecialización de las funciones y de las tareas, asimismo una brecha entre los ingresos que reciben unos y otros. Y en cuanto al nivel económico, estas primeras pesquerías son más centradas en el autoconsumo o dirigidas a un mercado más local y regional, mientras que las otras son dirigidas o destinadas a mercados nacionales e internacionales. De un lado, bajas inversiones de capital y márgenes de ganancia bajos, digamos, en relación con los que se generan de este otro lado. Entonces, una breve, rápida caracterización aquí, unas pequeñas imágenes, ¿no?, de actividades de la pesquería artesanal de la Costa Chica, ¿no? Algunos de los instrumentos, de las formas, ¿no?, de los paisajes costeros, como para que tengan una primera impresión. Y ahora sí, entrando entonces al primer caso, al de Punta Maldonado, una rápida síntesis histórica de este lugar que durante la primera mitad del siglo XX, más o menos hasta los 1940, fue un puerto improvisado de carga para la entrada y salida de productos agrícolas, particularmente de ajonjolí, de ganado vacuno, y en el cual la pesca todavía era una actividad marginal, digamos, no era tan relevante como lo llegaría a ser décadas después, y un pueblo que fue formado principalmente por habitantes afrodescendientes de sitios cercanos, ¿no?, dentro de la misma región. Luego esto cambiaría hacia la segunda mitad del siglo XX, se entra en crisis este puerto improvisado, se abre la carretera que conecta a Acapulco con Pinotepa Nacional y llega todo un impulso estatal del Estado a la pesca, que se traduce en el apoyo a la creación de sociedades cooperativas de producción pesquera y pues toda una modernización tecnológica traducida en la llegada de embarcaciones en lanchas en fibra de vidrio, motores de fuera de borda y otros aparejos con los cuales no se contaba antes. Entonces es la época de la bonanza, del boom de la actividad, en el cual la pesca ya se convierte en el motor económico de esta localidad y que atrae a sí mismo migraciones, podríamos llamarlas intrarregionales, es decir, movimientos dentro de la propia región de la Costa Chica de Guerrero o estados vecinos que llegan y que se insertan dentro de estas dinámicas económicas, aportando fuerza de trabajo que pues, coadyuvó al desarrollo de la actividad. Y ya hacia finales del siglo XX y en lo que vamos del siglo XXI, justamente lo que comentaba hace un rato a raíz de las políticas neoliberales y los ajustes estructurales, sumado a la sobrepesca que ya comenzaba a hacerse evidente a esa altura, las crisis de los sectores productivos primarios y la propia quiebra de la sociedad cooperativa que fue creada en la década de los 70, comienzan a darse expulsiones crecientes de personas que viajan hacia Estados Unidos, particularmente en este caso hablamos de migraciones hacia el estado de Carolina del Norte, a Raleigh y a Winston-Salem, sobre todo a Raleigh, y migraciones que continúan hasta la fecha. Entonces, durante mi trabajo de campo era constante, ¿no? Ver cada 2 o 3 semanas, escuchar la noticia de alguien que está planeando irse o que ya se ha ido o que mañana o el día siguiente se iba a ir, ¿no? Pero asimismo era constante escuchar o ver retornos, ¿no?, de migrantes deportados, porque pues hablamos de una fuerza de trabajo, de una migración pues ilegal, digamos, ¿no? Entonces, es como un marco, ¿no?, histórico breve. Ahora sí, ¿cuáles serían esos efectos? Entonces, de entrada, un primer impacto es una remesa, ¿no? Y es que gracias a las remesas, a estos trabajos que realizan los migrantes en los sitios de llegada en Estados Unidos, ha sido posible adquirir embarcaciones y aparejos de pesca que de otro modo no hubieran sido posible obtener, digamos. Entonces, permite la adquisición de embarcaciones y aparejos de pesca, costea los gastos de operación que requiere la actividad, porque la actividad pesquera requiere día con día gastos. ¿Gastos en qué? Gastos en aceite para el motor, en gasolina para el motor, en carnadas, en hielo para mantener refrigerado el pescado durante las jornadas, ¿no? Son jornadas que hoy por hoy se realizan de 12 horas, más o menos entre 6 de la tarde y 6 de la mañana. Eso todo requiere pues gastos, ¿no? Y a veces, sobre todo en las épocas, ¿no?, de las malas
pesca, ¿no? Como estos meses lluviosos en los que estamos, pues suele haber una crisis, ¿no? Económica que genera liquidez para poder costear estos gastos de operación. Asimismo, las remesas han incrementado el poder económico de los acaparadores y los distribuidores del producto pesquero a nivel regional, que son los que controlan la actividad y que gracias también a las propias remesas que reciben de parientes que han migrado desde los 90, pues pueden consolidar aún más su poder, ¿no? Pero también permite como esta ventana de oportunidad a quienes no son de la parte de la élite local de eventualmente adquirir instrumentos de trabajo para el desarrollo de su actividad. Entonces también hay casos de gente que emigró, estuvo 5, 6, 7 años, un tiempo, y volvió con ya unos ahorros con los cuales pudo adquirir una lancha, pudo adquirir un trasmayo y tener una cierta independencia, por ejemplo. Pero en últimas, estas remesas mantienen viva, ¿no? O sea, paradójicamente, ¿no? O sea, es como el efecto del boomerang de estas políticas de ajuste estructural que en primer momento motivaron la salida de personas, pero a través de este trabajo y estas remesas, pues mantienen viva una actividad que había entrado pues en crisis en los 90 por estas razones de sobrepesca y de privatización de entidades que antes apoyaban mucho más decididamente el sector pesquero, ¿no? Por lo menos durante las décadas del 70. Entonces, ese es como un primer conjunto de cambios. Un segundo conjunto de cambios tiene que ver con las reconfiguraciones familiares y domésticas por causa de estas emigraciones. Generalmente quienes migraban eran los padres, por así decirlo. Entonces muchos de los niños y de las generaciones más jóvenes se quedaban sin sus maestros, entre comillas, naturales, ¿no? O sea, de la manera tradicional en la cual la enseñanza era dada de los padres hacia los hijos. Eso implicó que el aprendizaje del oficio se diera ya con otras personas fuera del círculo familiar más directo o más inmediato, hacia parientes más lejanos o incluso vecinos, o reforzar también otros canales de aprendizaje como la pesca, la autoexperimentación, o sea, pescar con el propio ejercicio cotidiano de autoexperimentar, o a través del juego con pares de generación. Esto en el caso de los niños que, digamos, se dedican o que continúan con las actividades de la pesca. Y finalmente, otro cambio que me parece muy interesante y muy importante fueron las innovaciones tecnológicas que fueron llevadas por los migrantes que retornaron. Entonces resulta que la principal innovación tecnológica de los últimos, de lo que vamos de siglo, de los últimos 20, 15 años, fue la introducción de navegadores o de sistemas de posicionamiento global, que en un contexto de creciente escasez o de progresiva escasez de recursos, según comentan, ¿no? Las personas con las que pude platicar, estar en un contexto como estos sistemas, estos navegadores permiten detectar bancos de pesca con mayor precisión. Entonces, eso ayuda, ¿no? en este tipo de escenarios. También, y muy importante, posibilitan la pesca en sitios distantes de la línea de costa y en horarios nocturnos, lo cual era muy difícil antes de la introducción de esta innovación tecnológica, ¿no? O sea, generalmente la pesca se hacía, en el caso del Faro, en zonas próximas a la línea de costa y en horarios diurnos, ¿no? O sea, para identificar un sitio de pesca era importante que el equipo de pesca, las personas que iban a pescar, divisaran dos referentes del paisaje costero desde el mar, ¿no? Entonces, identifican, por ejemplo, un conjunto de árboles, identifican un arroyo, ¿no? Y en la triangulación entre ese conjunto de árboles, ese arroyo es lo que me permite triangular, identificar el punto de pesca en el cual pues volveré en una jornada posterior. Digamos, ya con la presencia del navegador, ya esto digamos, no era importante, ya dejó de ser necesario, ya puede pescarse mucho más allá de la línea de costa y en otro tipo de horarios. Entonces, hubo una modificación también de los tiempos y de la organización del trabajo, de los sitios en los cuales se desarrollaba el trabajo. También esta innovación... Te quedan 3 minutos. Ok, gracias. Esta innovación tecnológica cambió un poco la manera también en que se apropiaban o se significaban esos sitios de pesca, ¿no? O sea, hoy día tiende a ser mucho más individualizada, ¿no? O sea, antes los grandes puntos de pesca pues eran puntos que eran del patrimonio, digamos, de toda la localidad, ¿no? Ahora cada quien o cada grupo con su propia GPS pues identifica sus puntos de pesca y lo mantiene de una manera muy individualizada, todo lo cual acelera la competencia entre los grupos de pesca. Pero entonces, estos son algunos de los efectos que ha generado esta migración internacional. En el caso de Puerto Madero, ya tengo más poco tiempo, solamente comentar
la historia es un tanto semejante a la de Punta Maldonado, en la medida que durante la primera mitad del siglo XX también fue un puerto de carga para la entrada y salida de café, sobre todo, ¿no? La pesca también era una actividad marginal, pero crece y se desarrolla, así como en el Faro, durante las décadas de los 60 y de los 70. ¿A partir de qué? De la fuerza de trabajo de origen centroamericano, particularmente de los puertos o de los pueblos costeros de Ocosi y Champerico. Entonces, y bueno, esta dinámica va a intensificarse durante la década de los 80 y 90, en donde pues finalmente la fuerza de trabajo que pudo hacer posible o que posibilitó la economía pesquera en este lugar, pues fue fuerza de trabajo de origen centroamericano, ¿no? Entonces, si en un caso hablábamos más o hablamos más de procesos de emigración, o sea, hablando de los últimos 30 años, ¿no? Hablamos de procesos de emigración hacia Estados Unidos. En este otro caso hablamos más de procesos de inmigración, ¿no? O sea, y no porque no exista la inmigración, por supuesto que también existe, y en este sentido Puerto Madero, que es una locación próxima a Tapachula, también es un sitio de paso, ¿no? Pero durante estas décadas de los 80 y de los 90 se dieron varias condiciones que posibilitaron la inserción de estos migrantes de origen centroamericano, ¿no? O sea, entre otras, hacía falta fuerza de trabajo en un sector productivo que todavía no ha sido del todo explotado. La mano de obra local no era suficiente y en ese orden de ideas, pues la presencia de personas provenientes de Centroamérica, de Guatemala, contribuyeron al desarrollo de esta actividad económica, ¿no? Entonces, había una amplia disponibilidad de recursos, eso hoy día un poco también se ha mermado, sin duda también fue muy importante todos los esfuerzos que hicieron los empleadores por legalizar la situación migratoria de estas personas, que es todo lo contrario a la dinámica que pasa en el norte, ¿no? Entonces, sigue siendo mano de obra ilegal en la mayoría de casos, ¿no? O mayormente. En este caso hablamos de población que pudo naturalizarse o regularizar su situación migratoria, y esto durante las décadas de los 80 y los 90. Hoy día hay un poco, a eso voy con mi actual investigación que está en curso, pues hay nuevas olas, ¿no? de migratorias a partir también de escenarios de Centroamérica y del Caribe, ¿no? Ya hay como una mano de obra establecida, ¿no? Pero sigue llegando más personas que probablemente motivan competencias o conflictos o tensiones en las dinámicas locales y cotidianas de Puerto Madero. Ese es un poco lo que está en curso ahora, lo que estoy por rastrear, por comprender mejor, pero pues eso, ¿no? Para dejarlo aquí ya, digo, no abusar del tiempo. Entonces, esa sería mi presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Giovanni. Investigación también por demás interesante, ¿no? Que analiza los efectos no de un programa, como comentas, sino de una política, ¿no? Algo que abarca mucho más. Muchísimas gracias, Giovanni. Bueno, estaríamos pasando entonces a la sesión de preguntas y respuestas, de diálogo, ¿no? Generar un diálogo. Y tenemos ya por aquí algunas preguntas. La primera que tenemos sería para Constanza e Ivy. Nos pregunta Carmen Ventura, ¿cuáles han sido las alianzas entre ejidatarios para enfrentar el Tren Maya? ¿Qué se ha podido negociar frente a esta imposición? Bueno, voy a partir yo un poco respondiendo a la pregunta. Tenemos el caso, bueno, el único caso que hemos logrado hasta el momento identificar a través de internet ha sido el del ejido 5 de febrero, que ellos sí lograron, bueno, una conversación o firmar finalmente el convenio de ocupación, pero que por 29 hectáreas, pero que al final los mismos ejidatarios denuncian que no se les pagó lo que corresponde. Entonces, ahí ya tenemos un problema que igual ha sido, bueno, histórico en la zona, porque con la construcción de la carretera 307, carretera federal, también se hizo lo mismo, bueno, no lo mismo porque no se les pagó, en este caso sí se les pagó, pero se les pagó menos, y lo que hicieron los ejidatarios fue al final interponer recursos, pero que, bueno, avanzaron lentamente, y yo creo que quizá esa puede ser la alianza estratégica que se esté tomando ahora en el Tren Maya, a través de las asambleas y poner recursos de amparo en contra del tren.
No sé si la doctora quiere agregar algo. ¿Me escucho? Sí. Se apagó el micro. A ver si... Hola, hola. Ya, Sí. creo que ya. Bueno, complementando lo que menciona Constanza, bueno, pues está el caso de 3 amparos, ¿no? Para la suspensión definitiva en contra del Tren Maya en localidades que van de Izamal, en Yucatán, hasta Campeche, Calquini creo se llama la otra comunidad, ¿no? Y ante lo cual, pues, no se han suspendido los trabajos, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, digamos, tenemos como estrategias legales que han seguido las localidades, las comunidades, pero sin efecto, se podría decir, ¿no? Porque existe, bueno, pues la suspensión a nivel judicial, jurídico, pero se continúan con los trabajos. Está también, como mencionaba Constanza, la Asamblea de Defensa del Territorio Maya, ¿no? A ver si lo pronuncio bien, una disculpa, Much Jimbal, ¿no? Quienes también desde pues ya tiempo, ¿no? Han estado también pues denunciando prácticas pues de corrupción, ¿no? Que tratan finalmente de obligar a las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, sí hay, digamos, como estas reacciones y respuestas organizativas en contra y en resistencia del Tren Maya, pero también, digamos, hemos detectado casos en donde las mismas autoridades ejidales, ¿no? Participan para lograr este tipo de consultas express, ¿no? En donde de un día para otro se convoca para una asamblea que tiene como finalidad, bueno, pues acordar, digamos, el consentimiento para el Tren Maya, ¿no? Entonces, digamos, hay como diferentes situaciones, también las características y los contextos específicos son los que también en cierta forma van, digamos, provocando, ¿no? Como respuestas a veces diferenciadas, ¿no? En cada una de las regiones, porque, bueno, pues, digamos, en esos términos es muy, muy amplio, ¿no? Y, bueno, pues, tenemos desde estas formas ya, digamos, un poco más consolidadas, hasta aquellas que emergen ante la reacción, ¿no? En este caso, de una autoridad ejidal, ¿no? Que también, digamos, acorde con el mismo proyecto, pues trata de generar estas consultas, ¿no? Pues que no respetan en absoluto pues, los principios debidos. Con eso también. Muchísimas gracias. Tenemos un comentario por aquí también de Estanislao Arias, que nos dice, en la aplicación del programa Sembrando Vida ocurre lo mismo en Tabasco. Solo tienen acceso los que tienen más posibilidades. Hay muchos que cuentan con plazas federales o estatales o empresas privadas, quienes por su condición cuentan con más hectáreas de terreno. Por otra parte, también Dubi Ocelli nos comenta que con respecto al programa hay un poco de desventajas, ya que no todos pueden acceder al apoyo, o por el simple hecho al municipio donde se habita no está contemplado al programa, ¿no? Que también es algo que se ha visto. Para esto responde Stanislao que, bueno, mientras los campesinos, jornaleros y artesanos no tienen acceso a ningún programa social porque no cuentan con la extensión de terrenos que requiere este programa de Sembrando Vida. Pasamos entonces a otra pregunta que sería dirigida para Sergio por parte del público, que es, aparte de las tensiones, ¿cuáles son los acuerdos locales sobre la organización del espacio y su impacto ambiental? Sí, muchas gracias, Iraís, y gracias también por los comentarios y otras preguntas. Bueno, ahí tal vez podría decir que una de las cosas que mencionaba es la centralidad del acompañamiento de técnicos, ¿no? Tanto sociales como productivos, porque algo de lo que ocurre, no necesariamente en la comunidad de la que hablé, pero sí en la región, es que en ocasiones, como tienen que cubrir un número de 25 sembradores por CAC,
pasan por alto ciertos requisitos que el propio programa establece. Por ejemplo, para poder aceptar a una persona para que ingrese con el terreno, ya sea propietario o poseedor de él, hay que hacer una visita, ¿no? Para analizar que efectivamente tenga las condiciones que no impliquen, por ejemplo, talar, ¿no? La vegetación preexistente. Pero sí hay algunos casos en la propia sierra, ¿no? En donde por cumplir el requisito de los 25 se acepta a gente que sí afecta vegetación, ¿no? Que digamos tiene años de crecimiento y que resulta contraproducente a los propios objetivos del programa. Entonces, por un lado está ese tema, y por el otro, digamos, en el caso específico ya de la comunidad, pues las afectaciones en términos medioambientales, al menos hasta el momento, no se observan tanto. Lo que sí hay es, digamos, esta como preocupación en torno a las adaptaciones que tendrán plantas que se han introducido, ¿no? Frutales que no existían, y también hay un proceso de selección, ¿no? En donde los propios técnicos que acompañan, a partir de los lineamientos del programa, ofertan una serie de plantas que pueden manejar, y los propios productores deciden, ¿no? A veces en colectivo, a veces de manera individual. Por ejemplo, yo quiero introducir cierta cantidad de cítricos, más canela, más lichi, ¿no? En esa idea de diversificar. Y entonces ahí también hay como diferentes arreglos, ¿no? De los propios espacios de cada productor. Y eso implica también después un asunto para el tema de la comercialización, ¿no? Porque, digamos, una de las ideas es que puedan conjuntar su producción llegado el momento de que la tengan, pero si cada sembrador eligió diferente tipo de frutal, pues entonces habrá una baja cantidad de producto para justamente buscar colocar en el mercado. Entonces, pues son procesos, ¿no? Que aún se están viviendo y que no se tiene ahí todavía dimensionado, y al menos en el espacio comunitario del que hablaba, pues los arreglos se han dado más bien sobre todo moviendo plantas de café viejas, por ejemplo, ¿no? Que por su propia edad ya no tenían producción, intercalando con la propia milpa. Entonces no se han generado tantos problemas ambientales, aunque sí hay como esa preocupación por qué podría pasar con aquellos frutales que no existían previamente y el impacto ambiental que generen, ¿no? Gracias, Sergio. Yo ahí aprovecho para hacerte una pregunta, viendo que hay una del público. En esta parte de los mercados, ¿tú qué has observado, no? Se va mucho esta producción de los sembradores de Sembrando Vida, ¿se va más al mercado convencional o has observado que haya productores que se ubiquen en un mercado alternativo, agroecológico? ¿Has observado eso? Pues hasta ahora sí va más hacia el mercado convencional, pero incluso el local. En las primeras producciones, por ejemplo, que se tuvo en este año de lichi, de los primeros que lo sembraron, y ahí también depende del tipo de planta que se obtenga, ¿no? Digamos, las que son injertadas y tienen un crecimiento más rápido y por lo tanto una productividad más rápida son más caras. Y como no hubo el apoyo directo del propio programa, que en principio se había planteado que iba a dar las plantas o semillas, entonces las tuvieron que comprar los propios sembradores haciendo uso del recurso que les llegaba, y entonces no siempre se puede comprar la que tiene menos tiempo de producción, ¿no? Entonces, en este año hubo los primeros lichis, por ejemplo, pero mayormente se vendieron en la propia comunidad. Y en principio los primeros que vendían, digamos, pues sí, tenían buena venta, pero después pasar 2 semanas consumiendo lichi diario, ¿no? En una comunidad pequeña, pues ya no se vendía, ¿no? Entonces sí, ese tema del mercado se ha pensado más en lo convencional, pero no es algo que se haya solucionado aún, y que más bien entiendo que el propio programa lo que ha planteado es que las propias CAC puedan buscar esas formas, introduciéndose también a otros mercados, ¿no? Y yo pienso que
ahí mucho tendrá que ver justamente con las organizaciones, ¿no? En zonas de la propia sierra donde hay organizaciones que previamente ya estaban trabajando en ese tipo de mercados, pues hay ya una experiencia, ¿no? Y lo podrán hacer, pero en otras donde no se tiene ese trabajo, pues será diferente el proceso. Claro, muchas gracias, Sergio. Por ahí tenemos también una pregunta del doctor Luis Rodríguez para todos. Sería, ¿qué nos pueden aportar sobre el papel de las organizaciones sociales regionales en cada uno de los territorios que presentan? No sé quién quiera tomar la palabra. Si quieren, perdón, sí. Adelante, Giovanni, tú que no has intervenido en esta sesión, por favor. Ok, gracias. Gracias por la pregunta, doctor Luis. Sí, bueno, en cuanto a lo que yo he podido trabajar, identifico como dos grandes actores sociales en cuanto a estas organizaciones sociales. De un lado están ciertas asociaciones civiles que, en el caso del sitio donde hice mi trabajo de campo, la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca, tiene una serie de reivindicaciones étnicas, ¿no? O sea, identitarias. Entonces, algunas de esas asociaciones civiles parte, digamos, de la lucha sociopolítica que han dado por el reconocimiento de pueblos afrodescendientes que son, digamos, mayoritarios en estas zonas y por combatir un poco lo que es la desigualdad estructural que padecen, están orientadas a buscar proyectos productivos que sean autosostenibles, digamos, entre ellos proyectos que tengan que ver pues con la pesca, ¿no? En el caso específico del sitio donde hice mi trabajo, no han llegado, digamos, no hay presencia, pero en otros sitios de la región sí, digamos, ¿no? Y ahí pues ha habido un papel importante de estas organizaciones regionales que tienen una interlocución con instituciones del Estado, pero sobre todo también con fundaciones a nivel pues, internacional, ONG, digamos, a nivel ya internacional, que, por ejemplo, otorgan recursos para proyectos productivos que tengan una perspectiva de género, por ejemplo, ¿no? Y la cual se puedan integrar también mujeres en determinados proyectos productivos. Entre ellos también proyectos que tienen que ver con la recolección de ciertos recursos del manglar en sitios, digamos, de la costa de Chica de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? O sea, que hacen parte de esa región. Entonces, claro que tienen un papel pues, importante, ¿no? Por otro lado, hay otro tipo de organizaciones sociales que son por así decirlo, como el zombie, ¿no? De las cooperativas de producción pesquera de la década del 70 y del 80. Digo el zombie porque son formas que existen, digamos, en lo formal, en lo estructural, pero que en el fondo no operan como cooperativas, ¿no? Entonces, cuando se formaron por primera vez esas cooperativas de producción pesquera, pues realmente eran pescadores los que hacían parte de estas sociedades, ¿no? Quienes iban, trabajaban, chambeaban, producían el recurso, ¿no? Las ganancias se repartían de una manera equitativa. Hoy por hoy, muchas de estas organizaciones sociales que son a nivel local y también hay una organización a nivel federal, digamos, federativa más bien, ¿no? A nivel de la región, pues funcionan más como estructuras que existen en el papel, pero que en la práctica no funcionan como cooperativas y que en las cuales sus socios pues son personas que no pescan, que no se dedican a la pesca, ¿no? Y que hacen parte de estas élites locales, regionales, que utilizan la figura de la cooperativa para, por ejemplo, obtener recursos, los pocos recursos que da el Estado a través de CONAPESCA o de instituciones similares, pero para poder seguir acrecentando su propio poder, digamos, económico y social en las zonas. Entonces es como el contraste, ¿no? Por un lado, organizaciones de corte étnico, político, étnico-territorial que buscan proyectos en los que se vinculen productores primarios a través de fondos, sobre todo de organizaciones
organizaciones no gubernamentales extranjeras, y por otro lado, estas sociedades cooperativas locales, ¿no? Que pues más que favorecer a los propios productores, a los propios pescadores, en este caso, lo que han hecho es incrementar el poder de las élites, de los acaparadores, que finalmente pues son pues, personas que acaparan el recurso, ¿no? Acaparan el producto y pues, se lucran de él, ¿no? Sin necesariamente beneficiar a los directamente, a los trabajadores directos, digamos, de estas actividades. Entonces ahí está como este contraste, ¿no? En cuanto a las organizaciones sociales regionales. Y solamente para cerrar y aprovechando un poco la participación anterior de Sergio sobre programas Sembrando Vida, ¿no? Igual también, o sea, ha habido programas del Estado que, pero igual siguen clavados en una lógica muy asistencialista, ¿no? Entonces, así como existía, no sé si todavía existe, el Procampo o el Progran, ¿no? Que eran como ciertos estímulos económicos que se les daban a agricultores o personas que tenían ganadería, ¿no? Cada cierto tiempo. Existía el Propesca, ¿no? Que también era un estímulo económico que se daba cada cierto tiempo, pero que, digamos, no, era un paliativo, ¿no? Y que además llegaba a través de las cooperativas, y como les decía, pues las cooperativas están cooptadas por unas élites, entonces en últimas, pues no, eso no repercutía en un mejoramiento de las condiciones de vida, las condiciones de trabajo de los directamente implicados en la pesca, ¿no? Por ejemplo, o sea, hoy día ese Propesca, creo, se ha transformado en el Bien Pesca, ¿no? Desde el año pasado. Eso pasa como con el programa Prospera, ¿no? Que siempre cambia de nombre, pero un poco sigue como la misma línea asistencialista, ¿no? Que oportunidades, progresa, prospera, no sé cómo se llame ahorita. Igual ahora con Propesca, que es Bien Pesca, pero que sigue un poco en esta misma onda, ¿no? Y bueno, lo dejaría ahí yo. Gracias. Gracias, Giovanni. ¿Alguien más que quisiera responder a esa pregunta? Yo quisiera también de forma breve mencionar que para el caso de organizaciones, digamos, no oficiales o creadas desde o a instancias del gobierno, ¿no? Pensando un poco en la asamblea esta que mencionábamos, ¿no? De defensores del territorio maya, pues estas organizaciones, si lo vemos así, ¿no? Pues serían quienes están, digamos, materializando la resistencia ante estos proyectos, ¿no? Y en ese sentido son claves, ¿no? Su actuación y las alianzas y redes que han podido crear, ¿no? Para, pues, digamos, esta ola que ha llegado y que a sus territorios y que, digamos, pues no se ha podido, digamos, generar un diálogo con la parte gubernamental, ¿no? Entonces, estas organizaciones regionales, ¿no? Creo que son claves para entender también estos procesos, pero en términos también de las redes que han podido conformar a partir también de organizaciones tal vez más locales, ¿no? Porque, digamos, la conformación de estas redes y alianzas es lo que puede, pues, fortalecerlos, ¿no? Y generar, pues, una postura, digamos, como mucho más amplia, ¿no? Ante el gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que sí son, digamos, como un actor clave en todos estos procesos, ¿no? Y que ahí es donde, bueno, pues, tenemos que revisar, apoyar, ¿no? Discutir, digamos, como las estrategias. Incluso comentábamos también cómo se han sumado también organizaciones defensoras de derechos humanos, defensoras de medio ambiente, ¿no? Y también, pues, académicos e investigadores. Bueno, yo un poco complementando lo que acaba de decir la doctora, también nos permiten conocer el otro lado de este desarrollo que se está implementando. En conversaciones con Valiana, que es integrante de la asamblea, nos cuenta que lo que se está haciendo en la zona es finalmente negociar con los derechos básicos. Por ejemplo, creo que en un comunicado que revisamos, se decía que a través de la consulta una comunidad había pedido 3 ambulancias. Entonces eso fue todo lo que la negociación profunda a la que se llegó para llevar el tren. Entonces, que ya habían cumplido con esa parte de la consulta y se habían dado las 3 ambulancias. Entonces,
también estas asambleas sirven para comunicar, para informar, que no todo es como se maneja desde el discurso oficial. Eso. Muchas gracias. No sé si Sergio, por ahí, para ir cerrando, ¿tuvieras algún comentario? Pues no, solo tal vez enfatizar lo que decía hace un momento, que en el caso, por ejemplo, de la propia sierra, el papel de las organizaciones ha sido central en la forma de, incluso como un poco darle la vuelta, ¿no?, a los propios programas en su momento con lo que era CONASUPO, con lo que era el Sistema Alimentario Mexicano, el SAM, ¿no?, que hubo varios procesos organizativos que supieron, ¿no?, tomar esos espacios para llevarlos a usos pues locales, más comunitarios, ¿no? Entonces, sí hay importantes desarrollos organizativos que pueden pues llevar a buen término este tipo de programas, ¿no?, que parten de estas perspectivas agroecológicas, de participación, de co-construcción de conocimiento, ¿no?, y me parecen centrales, pero el problema es donde no existen, ¿no?, donde no hay esa trayectoria organizativa, ese proceso de lucha, en donde vuelvo a la idea de que la operativización mediante el acompañamiento será fundamental si se pretende lograr los objetivos del programa, pero de base está el gran problema de estar focalizado a unas cuantas personas, ¿no?, y todo lo que implica en términos de pues ampliar las brechas en lo interno. Entonces, pues solo eso. Muchas gracias, Sergio, Giovanni, Constanza, Ivy. Lamentablemente el tiempo pues se nos acaba, que quisiéramos más que seguir dialogando de estos temas tan relevantes, tan importantes, pero bueno, no sé si hay alguna forma de compartir por ahí los contactos en su momento, ¿no?, para retomar algún contacto. Y pues con esto estaríamos terminando, ¿no? Agradecerles el tiempo, la energía, el compartir estos temas tan importantes y animarles, ¿no?, a continuar con estos procesos y trabajos de investigación. Entonces, con esto estaríamos cerrando esta mesa 2. Les agradezco mucho, buen provecho y buena tarde a todos y todas.